buenas tardes, muy buenos días, depende del horario en que estés viendo este video. Bueno, en la clase de esta semana vamos a ampliar los conocimientos adquiridos la semana anterior, entrando a conceptos más complejos y didácticos a la hora de la realización audiovisual. Todo lo que vemos del tema anterior lo vamos a repasar dentro de estos conceptos que vamos a aplicar en esta unidad. Si bien el lenguaje audiovisual es definido como un conjunto de convenciones y códigos que te van a permitir un proceso de producción de mensajes, ¿a qué se refiere con una convención? Un conjunto de convenciones y códigos. Ni más ni menos, vos tenés que entender el lenguaje español, tu lenguaje nativo, para entender cómo nos estamos comunicando. Si utilizan lenguajes de señas, aprender y saber cómo se basa el lenguaje de señas. El lenguaje está compuesto de un conjunto de reglas sintácticas y gramaticales que la regulan. Es lo más parecido a lo que vos vas a ver dentro del mundo del lenguaje, ¿sí? Construimos un lenguaje a través de la interacción entre sonidos e imágenes dentro de un contexto secuencial. Simulamos una realidad a partir de una imagen y un sonido. Esto tiene que ver con un emisor y un receptor. Por ejemplo, la música, los efectos sonoros en un audio, los ruidos, el silencio, van a colaborar en la transmisión del mensaje. Y esta fusión, esta unión de estos elementos como tal, van a formar el mensaje, ¿sí? En este momento vamos a abrir una nueva puerta en el conocimiento audiovisual. Vamos a descubrir dos aspectos importantes en la construcción de un proceso de creación audiovisual. Hoy nos vamos a ocupar de una forma minuciosa, casi radiográfica, de un proceso audiovisual. Hay aspectos importantes dentro del mundo del lenguaje audiovisual. Son los símbolos y las normas. El lenguaje audiovisual es propio del cine, la televisión y el video. Netamente. Es una presentación desfragmentada y selectiva de los planos sucesivos que se van haciendo. Es que como que vos tomes una película y vayas viéndolo parte por parte, foto por foto, porque los planos son fotones que se van sucediendo uno a otro. Es un sistema de codificación y formas expresivas variables en el tiempo, donde hay un emisor y un receptor. Un emisor, en este caso soy yo, y el receptor sos vos, que manejamos códigos similares, en este caso la lengua hablada. El contenido afectivo, bueno, acá lo tenemos como profesor y alumno, y los formatos radiofónicos también entran dentro de este contexto. Este sistema está conformado por un subconjunto de símbolos, ¿sí? Explicado en la clase anterior, y otro de normas, que son pautas de lenguajes y formas de tratar el lenguaje con conocimientos de ambas partes, o sea, tuyas y mías, para que podamos entendernos mientras estamos hablando y comunicando. El lenguaje audiovisual es un sistema de comunicación mixto. ¿Qué se refiere a esto? Es visual y auditivo. Vos estás viendo las placas y me estás escuchando. Hay un procesamiento de información visual y auditiva. Procesa tu cerebro toda la información que entra por tus ojos y a la vez por tus oídos. Los elementos de este lenguaje tienen sentido en la medida en que se encadenan, dice, de una determinada manera y forman un conjunto. Por ejemplo, una oración bien constituida. Y obviamente te despierta muchos estímulos afectivos. ¿Continuamos con la clase? Bueno, acá hay dos aspectos fundamentales dentro del lenguaje audiovisual. El orden morfológico, que es conformado por elementos visuales y sonoros, ¿sí? Y otros que son netamente sintácticos, que enmarcan los elementos principales del lenguaje audiovisual. Los planos, los ángulos y los movimientos de cámara que podés lograr con el conocimiento adecuado y el uso adecuado de la cámara, en este caso de tu celular, o si tenés alguna cámara en casa. También cómo lo aplicás a este elemento a la toma que vos querés realizar. Sobre todo, los elementos sintácticos van a ser los más importantes que vamos a utilizar en nuestra materia. Tenés diversos elementos visuales, desde una fotografía,
desde una imagen iconográfica, ¿sí? Desde una publicación o una publicidad con una ilustración, una infografía como la que te estoy mostrando yo hoy para darte la clase, un GIF que tanto lo usas en WhatsApp y en las redes sociales, un gráfico de porcentajes que podés encontrar en la televisión, sobre todo con el tema del coronavirus, cómo se van mostrando porcentajes o mapas marcando cada una de las zonas infectadas. Una presentación, una frase, son estos elementos visuales, las imágenes, los que constituyen los puntos de partida, las líneas, las formas e incluso hasta un color está comunicando algo particular. Ellos pueden representar objetos y también cosas que jamás hayan existido. ¿Sí? Vos me dirás, ¿un unicornio? Tal vez, ¿por qué no? Y hay elementos sonoros que buscan captar la atención auditiva del público. En esta clase yo necesito que vos entiendas, a pesar de los gráficos, también te podamos explicar cuáles son esos elementos que no se ven, como la voz humana, la música, los efectos, el silencio. Y esto obviamente tenemos que darlos con determinadas cualidades, en qué tono hablas, qué tiempo, si hablas muy rápido, 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 si hablas muy lento, 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 lento. Todo eso tiene que ver con comunicar. Bueno, aquí nos adentramos a un mundo bastante importante. Es el mundo que nos va a definir lo que vos hagas y sobre todo en el trabajo práctico número 2. Los aspectos sintácticos tienen que ver cómo está conformado el mundo audiovisual por planos, ángulos y movimientos de cámara, que son los nombres técnicos que vas a utilizar de ahora en más en la materia. Bueno, los planos, ellos hacen referencia a la cercanía o lejanía de la cámara respecto de lo que vos estás filmando. Cuán lejos cerca estás de tu motivo a fotografiar o filmar. Tenés ejemplos como el plano detalle marcado en un reloj, el primerísimo plano que marca generalmente desde la frente hasta el mentón de una persona, el primer plano que va de los hombros hasta la cabeza de una persona y así sucesivamente los distintos tipos de planos que podemos encontrar dentro de lo cerca o lejos que estamos de nuestro objeto. El más importante, tal vez porque como describe, es el gran plano general. Te muestra un escenario amplio, completo de lo que vos querés mostrar. Hay una gran distancia entre vos y tu objeto o sujeto a filmar. Por ejemplo, el ejemplo de la fotografía en este caso. Pero todo tiene un significado y tiene una intención cuando comunicamos. Por ejemplo, el gran plano en general, su función principal describe, destaca la pequeñez de los personajes y te está mostrando en un todo una situación y un contexto. En este caso, que podemos ver es una ciudad. El plano general comienzan a distinguirse los contrastes entre los personajes y los objetos que lo rodean y sobre todo el contexto. Ya enmarcamos una persona de cuerpo entero y con grandes aires, tanto de los pies para abajo como de la cabeza para arriba. Eso significa el aire, el espacio. ¿Me va siguiendo? Bueno, esta fotografía tiene una gran función. Describe y narra. Te está mostrando la acción de los personajes. Hay más cercanía con el modelo y se encuadra en la toma todo lo que lo rodea. En este caso, la mujer que va caminando en medio de un camino en un pueblo, por ejemplo, o en el campo. El plano entero muestra el cuerpo humano de manera entera, de cabeza a los pies. Por favor, cuando hagas la toma para el trabajo práctico en este plano entero, no hay que cortar ni cabezas ni pies. Se debe dejar un espacio, un aire entre ambas partes, ¿sí? La función, me estás narrando, me estás contando y describiendo lo que está realizando el actor. En este caso, la fotografía pertenece a una película viejísima de los años 70, que es El Resplandor de Stanley Kubrick. Es una película de terror. Nuestro siguiente plano es el plano medio. Muestra a la persona de la cintura hacia arriba, ¿sí? Si te das cuenta en la foto de la chica, vas a ver que no tiene cortada la cabeza. Hay un aire, ese espacio que hay entre el marco del encuadre y la cabeza de nuestra modelo.
Bueno, su función presenta la acción, narra y estás más cerca de tu modelo, entonces podés expresar emociones, ¿sí? El ambiente que lo rodea está acortado, no se distingue mucho lo que hay alrededor. Podemos ver maleza, hierba, pasto si querés, pero si ves el fondo está difuso, está poco claro. Eso tiene que ver con un efecto de lente. Si vos tenés una cámara con un doble lente o triple lente, podés hacer ese desenfoque selectivo y sobre todo lo podés utilizar en retrato. El plano americano es un plano que lo vas a ver muchísimo en las películas y sobre todo de acción. Muestra el plano medio ampliado. El plano medio es de la cintura para arriba. En este caso va desde la rodilla hacia la cabeza de los personajes. La función precisamente es narrar y expresar. Te muestra la cara de los personajes, las manos. Es un plano western. Es un plano del lejano oeste. La época de las películas de vaqueros se mostraba y se hacía ese plano para mostrar las armas de los personajes y de los actores. Vamos a entrar dentro del uso de los planos a los planos expresivos, que estos sirven para comunicar o destacar algún sentimiento o mensaje. Nos encontramos con planos expresivos que puntualizan y acercan a tu sujeto, ¿sí? A tu razón de la fotografía, al que la persona, al receptor, al que la va a ver. Muestra la cara del personaje y su hombro, el primer plano. Primerísimo plano vas a enmarcar desde el mentón hasta la frente. Ahí sí podés cortar un poco la cabeza, no hay problema, ¿sí? Pero tenés que hacerlo con forma estética y con un corte limpio. Bueno, el primer plano muestra la cara del personaje, acá la vemos Harley Quinn, con sus hombros también mostrándose, en donde ella expresa emoción y sentimiento. Generalmente es un personaje desequilibrado emocionalmente y un personaje bastante burlón. Los planos de corta duración tienen poca información. Podemos ver un fondo desenfocado, pero que muestra en un lugar abierto. Hay una persona detrás de ella, si podés prestarle más atención a nuestra fotografía. Y por último tenés el plano detalle. El plano detalle te muestra una parte de un objeto o un personaje. En este caso tenemos los ojos de un personaje sacado de una película de lejano oeste, donde eran muy expresivos los planos de estos personajes en las películas. Podés tomarlo, sobre todo también se lo utiliza mucho en la tercera edad para sacarle fotos a las personas mayores, a nuestros abuelos, ¿sí? Depende del contexto, puedes describir una situación, un personaje que esté llorando, puedes contar una historia, puedes, más que expresivo, es netamente expresivo en toda su palabra. Es de corta duración, es bastante corto, si lo ves muy cerca, estás casi encima de tu sujeto y la cámara, como te dije, se ubica muy cerca. La cámara, siempre hablando no solo de una cámara fotográfica, sino también de la cámara de tu celular. Y bueno, vamos a divertirnos, vamos a ver qué aprendemos en esta segunda unidad, en este segundo módulo. Debes realizar una fotografía por cada tipo de plano que hemos visto en esta clase. Tenés en cuenta los aspectos generales de cada uno y cuál es la intención que vos querés mostrar. Son 7 en total las que vas a hacer, ¿sí? Repasamos. Tenemos el plano detalle, tenemos el primer plano, tenemos el plano americano, el plano medio, el plano entero, el plano general y el gran plano general, que eso lo puedes hacer en tu casa si tenés un fondo grande o tenés un jardín. Y si tenés un departamento y te podés situar en un balcón, muchísimo mejor, ahí vas a conseguir un plano general óptimo. Bueno, la forma de entrega de este trabajo lo debes hacer enviando, pones en un Word las 7 fotografías y me los envías al campus www.colealmafuerte.com.ar. Siempre recuerda en asunto, pone TP2, nombre y apellido tuyo y el curso. En cada foto tenés que nombrar el plano que has utilizado, ¿sí? No te olvides, por favor.